Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Quiero seguir hablando de la ley. No me gustaría llamarlo un paréntesis. Estamos hablando de la ley de Dios en Éxodo, pero el día de hoy quiero tomar este día para seguir profundizando en la ley. Y se acuerdan que habíamos hablado de la ley civil, la ley ceremonial, la ley moral. Y habíamos dicho que entonces Jesús había cumplido la ley civil, había cumplido la ley ceremonial, Él es nuestro mejor sacerdote. Hablamos de la ley moral que refleja el carácter de Dios y que es permanente. La pregunta entonces que dejé la semana pasada y quiero profundizar ahora y que quede claro es, bueno, ¿estamos entonces bajo los 10 mandamientos? Mi respuesta va a ser no. Pero antes de que me apedrees, quiero que me escuches, quiero que veas entonces ¿por qué es que el cristiano obedece? Entonces voy a ver una idea muy sencilla contigo. El legalista obedece pero no ama. El legalista obedece pero no ama. El cristiano ama y por eso obedece. Entonces el cristianismo no es un conjunto de reglas con las cuales uno está obligado a obedecer si quiere agradar a Dios. El legalista obedece pero no ama, el cristiano ama, por eso obedece. Has visto las noticias recientemente, por todos lados hay videos de gente metiéndose a las tiendas en Estados Unidos. Aquí seríamos incapaces de hacerlo, claro, pero en Estados Unidos hay un fenómeno reciente. Si vas a Estados Unidos ya las tiendas no saben cómo reaccionar. Ponen sistemas de seguridad por todos lados, todos los productos están en vitrinas con llaves, así literal vas a ir a comprar detergente y no es que está así en Chedraui que nada más lo agarras y lo pones en el coche, ya no es así. Vas a ir y va a haber una vitrina con candado como cuando vas a comprar un estéreo o algo muy caro. Bueno, entonces si quieres comprar detergente, vas a pedirle ayuda a alguien que trabaja ahí y entonces te lo va a abrir, te va a dar un detergente y te lo va a poner en el coche. Y hay muchos videos de gente entrando a las tiendas y le dicen looting o robar. Entran y empiezan a agarrar cosas, las amontonan a su coche, ya sea carne,
ya sean productos de lujo, ropa, estéreos, televisiones, lo que sea. Y entonces las amontonan a sus coches, a sus carros y salen corriendo así en estampida hacia pues sus coches para después irse a sus casas. Algo interesante que ha pasado en las últimas 2-3 semanas es que hubo un cambio de ley en algunos estados en algunos estados de Estados Unidos. Se llama la Proposición 47 y entonces el robo antes era considerado un crimen, pero ahora lo que han hecho es que han quitado el robo de la lista de crímenes y lo han puesto al robo en la lista de ofensas menores. Entonces ya no va a ser un crimen, va a ser una ofensa menor. Y cuando haces una ofensa menor en Estados Unidos, ni siquiera aparece en tu registro penal. Estás ahí, te meten ahí a la cárcel si es que te agarran, pero están obligados a dejarte ir en un par de horas y ni siquiera pueden presentar cargos penales, judiciales en contra de ti cuando es un crimen menor. Vaya, ni siquiera aparece ahí en tu historial. Ahora es interesante que a la gente se le quitó el castigo de robo y parece que la gente lo que necesitaba para no robar era la idea, la realidad de que si robas vas a ser cargado, vas a ser enjuiciado por un crimen y te van a dar años de cárcel. Entonces la gente ahora se da cuenta que ya no te pueden incriminar por un robo y la gente empieza a robar. Y fíjate, mientras no robes más de $950, que son 17,000 pesos, se considera un crimen menor. Entonces imagínate lo que puedes robar, iba a decir comprar, lo que puedes robar con 17,000 pesos. Ahora me pregunto, ¿qué pasaría en México? ¿Se acuerdan? Hace un par de días se volcó un tráiler en Ciudad Victoria y creo que se rompió el récord, En 20 minutos estaba pelón el tráiler. ¿Qué pasaría, me pregunto, si en Jalapa se quitan las multas de tránsito? ¿Qué pasaría si ya no es ilegal cruzarte la luz roja? ¿Qué crees que pasaría? ¿Cuántos de ustedes se cruzarían la luz roja? ¿Qué pasaría si ya no te multaran por estacionarte en cualquier lugar? Si ya no te levantaran tu coche y tuvieras que ir al corralón y pagar o pagar mordida. ¿Qué pasaría si ya no lo levantaran? ¿Dejarías tu coche enfrente de una rampa para gente con necesidades especiales? Sabes, es que el legalista obedece, pero no ama. El legalista necesita reglas, instrucciones a seguir, estándares con los cuales medirse. El legalista obedece, pero no ama. El cristiano ama y por eso obedece. El día de hoy me quiero enfocar en la ley moral una vez más y quiero ver contigo de forma rápida, de forma general, los 3 usos que se le dan a la ley moral. Ahora, sé que estamos abarcando temas teológicos que tal vez no estabas acostumbrado a masticar, pero no pasa nada, respira hondo, sé que sí puedes. La semana pasada habíamos dividido la ley entonces en 3 tipos de ley, ¿te acuerdas? Entonces la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Ahora, teológicamente, la ley moral tiene 3 usos. La ley moral tiene 3 usos y quiero ver esos 3 usos contigo y vamos a responder la pregunta entonces, ¿por qué es que el cristiano obedece si ya no estamos bajo la ley? Entonces quiero que veas conmigo los 3 usos de la ley de forma rápida. El primer uso, la ley moral es un ayo, un maestro, es un espejo que refleja la santidad de Dios. El primer uso de la ley moral es pedagógico. Es un espejo, es un maestro que nos enseña nuestro pecado, enseña la santidad de Dios. Gálatas 3:23, fíjate lo que dice. Gálatas 3:23, antes de venir esa fe,
Antes de venir esta fe en Cristo, la ley nos tenía presos, nos tenía esclavos, encerrados hasta que la fe en Cristo se revelara. Así que la ley, fíjate, así que la ley vino a ser nuestra guía, nuestro ayo, nuestro maestro, encargado de conducirnos a Cristo. En otras palabras, la ley, el propósito de la ley es mostrar a nuestro corazón lo pecador que somos, lo incapaz que somos de obedecer a Dios, es ver a Dios y compararnos con su santidad, no compararnos con el borracho de la esquina, no compararnos con esa hermana que hace esto y lo otro, es compararnos con la santidad de Dios y darnos cuenta entonces cómo nos medimos nosotros, no en nuestra colonia, sino en contra o comparados con Dios. Fíjate, entonces la ley es nuestro maestro, nos enseña la santidad de Dios, nos muestra nuestro pecado. San Agustín, fíjate, un teólogo, dice, la ley ordena para que nosotros, después de intentar hacer lo que está ordenado o mandado, y sintiendo así nuestra debilidad ante la ley, aprendamos a implorar el auxilio de la gracia. Otra vez te lo leo. La ley ordena para que nosotros, después de intentar hacer lo que está ordenado, después de que te esfuerzas, después de que le echas todas las ganas, después de que te levantas con toda la actitud, después de que te propones, después de que haces disciplinas, después de que le pides ayuda a los demás, después de que pides consejo, después de que pides rendición de cuentas y te das cuenta que aún así eres incapaz de obedecer a Dios, porque la ley te está mostrando lo que debes de hacer y tu incapacidad de hacerlo. Y ya después de que la ley te ha mostrado incapaz de hacerlo, fíjate lo que hace la ley. Sintiendo así nuestra debilidad ante la ley, aprendamos entonces a implorar el auxilio de la gracia. Entonces la ley moral de Dios es el estándar de Dios en donde nosotros llegamos y nos damos cuenta que es imposible de cumplir. Y sabes que el problema del legalista es que él tiene la ilusión, él en verdad piensa que puede seguir la ley de Dios. Si le pusieran la ley ceremonial, él se siente muy vivo para cumplirla, me imagino. Le ponen el estándar de la ley moral y esta persona se siente capaz de poder cumplirla. Y se siente tan capaz de poder cumplirla que se empieza a comparar con los demás. Y empieza a sentirse mejor que los demás porque él no dice groserías. Y empieza a sentirse más aceptado que los demás y ahora se presenta delante de Dios, no como un pordiosero, sino con el derecho de presentarse delante de Dios. Porque entonces él no ha matado, él no ha robado, él no ha cometido adulterio. Y la ley para el fariseo, para el legalista, en vez de humillarlo, lo enaltece. Interesante, fíjate lo que Mateo 5 nos dice, lo que acabamos de leer, ¿te acuerdas? Jesús va al corazón de la ley moral. Jesús va al corazón de la ley moral, pasa por alto la ley escrita o no pasa por alto, sino va más allá de la ley escrita. Y entonces dice, ustedes han oído, Mateo 5:21, ustedes se les han enseñado, han escuchado, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto a juicio de tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoja con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. El legalista llega a los 10 mandamientos y lee no matarás y se siente bien delante de Dios porque dice no he matado. Puede odiar a los demás, puede vivir amargado con los demás, su colonia lo puede conocer como el cristiano amargado, pero no ha matado a nadie. Y por eso se siente con el derecho de presentarse delante de Dios. Se siente frustrado delante de Dios porque no lo ha bendecido como él espera, porque no ha matado, y ve a su vecino todo borracho y ve cómo lo está bendiciendo. Date cuenta que el legalista no es humillado por la ley, sino se enaltece.
viven una ilusión. Sin embargo, Jesús va al corazón de la ley y nos muestra que es imposible seguir la ley. Y sabes, interesante es que el legalista, una de las características es que quiere más disciplinas o más reglas para vivir. Es esa persona que siempre está pensando en más instrucciones y más reglas y más principios y más disciplinas para su vida. Y mi pregunta es, en serio, hermano, ¿no es suficiente? ¿No es suficiente con los 10 mandamientos que sabes que estás bien pelado? ¿No es suficiente con saber que eres incapaz de seguir la ley de Dios, el estándar de Dios, para aún así poner más reglas que según tú obedeces? ¿No es suficiente para humillarte y así te engrandeces en cumplir tus disciplinas? Fíjate el versículo 24, así que la ley vino a ser nuestro guía. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Fíjate una cita de Timothy Keller. No te das cuenta de que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que tienes. No te das cuenta de que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que tienes, hasta que la ley te ha mostrado que no tienes ningún mérito en absoluto. Hasta que la ley no te ha humillado, te ha quebrantado, hasta que no llegues honestamente al estándar de Dios, no vas a necesitar a Cristo. Entonces la ley tiene un uso pedagógico, la ley tiene un uso civil, y al mostrarnos la santidad de Dios nos muestra su justicia, ya que es incapaz en sí de cambiar el corazón, protege a la sociedad de la corrupción, y es entonces la gracia, la ley natural de Dios, la gracia general de Dios, dándole a la sociedad un compás, una idea de lo que es aceptable, de lo que no es aceptable. Interesante es que en cada cultura habrá una excepción, pero en cada cultura matar es inaceptable. En cada cultura robar es criticado. En cada cultura violar es criticado. En cada cultura el adulterio es inaceptable. Date cuenta que en la gracia general, universal de Dios, nos ha dado esa ley natural y nos muestra lo que es bueno, lo que es malo. Fíjate, Juan Calvino, mediante sus terribles denuncias, está hablando de la ley, y el consiguiente temor al castigo puede frenar a quienes, a menos de que se les obligue, no respetan la rectitud y la justicia. La proposición 47. ¿No es interesante que se les quita una ley y la gente entonces se siente con la libertad para hacerlo? Ahora, al principio empecé con una pregunta un poco retórica, porque sabes que si se eliminaran las multas, serías uno de los primeros en pasarse el alto. Y habría excusas para hacerlo. Tal vez tu chamba es muy importante, tal vez vas tarde porque le ayudaste a tu hijo, lo que sea, ¿no? Sabes que si se quitarían multas, seríamos de los primeros en hacerlo. Uno de los usos entonces de la ley es civil, frenar el mal. Fíjate, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9, tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que matan a sus propios padres, para los asesinos. Date cuenta de esto. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos. La ley no se ha instituido para los justos, sino para aquellos que hacen el mal, para ser parados, para ser controlados, para ser parados para que hagan el mal. Versículo 10, para los inmorales y los que practican la homosexualidad, para los traficantes de esclavos, los mentirosos y los que juran con falsedad. Podríamos hablar un montón de esto. No me quiero tardar este domingo. Quiero ir contigo al tercer uso de la ley moral, el uso normativo, y es aquí donde quiero hablar del cristiano y la obediencia. El uso normativo revela lo que agrada a Dios, nos muestra el corazón de Dios, nos muestra su voluntad,
nos muestra lo que Él quiere, nos muestra en lo que Él se agrada, en lo que se goza, lo que es de bendición para su pueblo, lo que es de gloria para Él, nos muestra el estándar y la razón por la cual Dios nos las ha dado. Fíjate, entonces es el uso normativo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nos da una brújula, una dirección. ¿Te acuerdas cuando había dicho que somos redimidos del pecado, pero somos redimidos para un propósito? Y somos redimidos entonces para buenas obras. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿cuáles son las buenas obras? Continúa Pablo, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Date cuenta que Dios nos ha dado buenas obras, las cuales Él ha dispuesto. O sea que nos ha liberado del pecado, y nos ha dado un propósito. Y entonces ese propósito es hacer buenas obras, las cuales Él ha dispuesto de antemano. Nos ha dado una idea, nos ha dado una meta, y esa meta es la ley moral de Dios, lo que agrada a Dios, lo que lleva honra a Dios, lo que lleva gozo a Dios. Y entonces en el uso normativo entonces nos muestra el carácter de Dios, nos muestra cuáles son esas buenas obras. Es una guía clara y no son nociones personales de lo que este día hoy tienes el sentimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. El día de hoy es bueno abortar, el día de ayer no se podía abortar, el día de hoy es bueno casarse entre hombres y mujeres, el día de ayer no era bueno casarse entre hombres y mujeres. Bueno, el cristiano entonces está llamado a hacer buenas obras, obedecer, no en base a lo que la sociedad diga, no en base a lo que Cuitláhuac ordene, sino en base a lo que ha sido descrito por la ley moral de Dios. Ahora fíjate, esto nos ayuda a nosotros, nos sirve para saber entonces cuál es el estándar a seguir, para no vivir en reglas que no han sido decretadas por Dios. Hace un par de años, ya tiene bastante tiempo, estaba leyendo un periódico en Dallas y había una sección de anuncios. Y la verdad no sé por qué este pastor decidió pagar este anuncio para poner eso en el periódico. No lo entiendo. Hasta el día de hoy tengo esa pregunta. Esa pregunta a veces me despierta en las noches. No sé por qué decidió hacerlo. Pero me llamó bastante la atención. Le tomé una foto y es algo que todavía no entiendo. Fíjate, este pastor paga para poner ahí su anuncio. Y entonces dice, renovamos nuestro compromiso. Y se lee, dice, nosotros de todo corazón desaprobamos que nuestra gente se involucre en cualquier actividad que no es conducente a una vida piadosa, como el cine, bailes, albercas, que las mujeres se corten el cabello, que las mujeres se maquillen, cualquier deporte y diversión mundana o programas de radio seculares, como también la música. Aún más, dado que todos estos males se presentan en la televisión, prohibimos el uso de la televisión en casas. Amonestamos a todos a refrenarse de todas estas prácticas en el interés de un progreso espiritual y la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabes, el cristiano no está enfocado con ordenanzas humanas, con disciplinas humanas. El cristiano tiene una guía clara. El cristiano tiene un estándar claro, un llamado claro, buenas obras que han sido dispuestas. Y esas obras entonces es la ley moral de Dios, es el estándar. Ahora déjame regresar a la pregunta, ¿estamos bajo los 10 mandamientos? ¿La iglesia está bajo los 10 mandamientos? Mi respuesta sigue siendo no. Y déjame convencerte con 2 argumentos. Cristo cumplió la ley en su totalidad y estamos bajo un nuevo pacto. Y eso hace otra pregunta. Entonces, ¿nosotros por qué obedecemos? Fíjate, quiero ver contigo esos 2 argumentos. ¿Estamos bajo los 10 mandamientos? No. ¿Por qué? Porque Cristo no abrogó la ley, sino la cumplió. Mateo 5:17, ve conmigo ahí, dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos. Bueno,
atención a esto, dice, sino a darles cumplimiento. No vino a invalidar la ley, vino a cumplir la ley. Entonces dice, les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Date cuenta de esto, Cristo cumplió la ley en sus profecías. Voy a leer rápido, Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Todo esto sucedió para que se cumpliera la ley. Está citando Isaías 7. Mateo 13:35. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Juan 19:36. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no le quebrará ningún hueso. Está citando Moisés en Éxodo 12, Números 9, Salmos 34. Juan 19:37 dice, y como dice la escritura, mirarán al que han traspasado. Está citando Zacarías 12. Hay más. No me voy a tardar más. Jesús cumplió la ley en sus profecías. Jesús cumplió la ley como maestro. Marco 1:44. ¿Te acuerdas? Solo un ejemplo de muchos. Acaba de sanar a alguien y les enseña a cumplir la ley en ese momento, en ese tiempo, como judío que vivía. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. ¿Te acuerdas que había dicho que aquel que enseñe a romper la ley será el menor en el reino de Dios? Bueno, la cumplió en sus profecías, la cumplió como maestro, como judío, como rabí. La cumplió en obediencia. Juan 8:46 le pregunta a Sanedrín, ¿quién de ustedes puede mostrarme mi pecado? Primera de Pedro capítulo 2:22 se nos dice, aquel que no cometió pecado. Date cuenta de esto, el Evangelio nos dice que Cristo cumplió la ley sacerdotal o ceremonial, es el nuevo sacerdote, que Cristo cumplió la ley religiosa, la ley civil, que Cristo cumplió la ley moral en su obediencia. En otras palabras, y esto es importante y quiero que ojalá lo puedas recordar en esos momentos que te sientas no aceptado por Dios. Cristo no solamente en la cruz pagó por todos tus pecados, sino que también Cristo te vistió con su justicia. Y entonces Cristo, desde que nació, obedeció la ley. Cristo vivió en obediencia en tu lugar. Y entonces imagínatelo así como una cuenta bancaria, si pudiéramos hablar así. En la cruz, no solamente Cristo pagó tu deuda, sino que en la cruz Cristo depositó todas sus riquezas a tu cuenta. No solamente Cristo fue vestido con tu injusticia, sino que en la cruz Cristo te vistió con su infinita justicia. Cristo obedeció en tu lugar. Cristo vivió en obediencia para justificar a su pueblo. Cristo obedeció la ley en su totalidad como maestro, en sus profecías, en obediencia. Cristo entonces hizo lo que nosotros jamás pudimos hacer. Estamos bajo los 10 mandamientos. Cristo cumplió los 10 mandamientos por nosotros, porque los 10 mandamientos eran el ayo, el maestro que nos mostraban que éramos incapaces de cumplir la ley de Dios. En su obediencia Cristo cumplió la ley moral, en su muerte cumple la ley ceremonial, como judío cumple la ley civil. En su muerte y crucifixión es vestido de nuestro pecado, somos vestidos de su justicia. No solo Cristo cumplió toda la ley en su totalidad, sino estamos en un nuevo pacto. Hebreos 8, ¿te acuerdas? Si después vas a tu casa y lo lees, es el nuevo sacerdote de un nuevo pacto. En Hebreos 8, 7, versículo 7, cita a Jeremías. Te voy a leer estos versículos. Si se te olvidaron, para que te acuerdes, si no los has leído, para que te des cuenta.
El autor de Hebreos está leyendo que Cristo es el sacerdote del nuevo pacto. Dice, vienen días, afirma el Señor, versículo 8, Hebreos 8, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Pon atención en esto, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 11. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Ese es el nuevo pacto. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es el nuevo pacto. Hebreos 8, versículo 13, al llamar nuevo pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Estamos en un nuevo pacto y Jesús es el nuevo sacerdote de ese nuevo pacto. Ya no estamos bajo una ley escrita, ahora se nos ha prometido que la ley está en nuestro corazón, nos ha regenerado, nos ha dado un nuevo corazón y ahora está la promesa de que en nuestro fracaso está el perdón de nuestros pecados. Fíjate entonces en 2 Corintios 3:6, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto, nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la ley mata, pero el Espíritu da vida. ¿Estamos bajo la ley? No. En ningún aspecto estamos bajo la ley. La pregunta es entonces, ¿por qué no matamos? ¿Por qué no robamos? ¿Por qué no deshonramos a nuestros papás? ¿Por qué no mentimos? Hablando del nuevo pacto, fíjate lo que Pablo dice en Romanos 7:6, pero ahora al morir a los que tenía atados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Date cuenta de esto, hemos muerto a la ley. Cristo ha cumplido la ley por nosotros. Nosotros no contamos para la ley ni la ley cuenta para nosotros. Pero ahora al morir a lo que teníamos atados, que era la ley, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Quiero que pongas atención en esto. Libres para servir con el nuevo poder. Y no por el antiguo mandamiento escrito. En otras palabras, déjame leértelo en las palabras de R.C. Sproul. Dice, somos liberados de la maldición de la ley de Dios. No de nuestro deber de obedecerla. Somos justificados no por nuestra obediencia a la ley. Es imposible obedecer esa ley, sino para que podamos llegar a ser obedientes a la ley de Dios. En otras palabras, obedecemos no por obligación, sino porque se nos ha dado un nuevo poder. Se nos ha dado un nuevo corazón. El legalista obedece, pero no ama. El cristiano ama y por eso obedece. ¿Por qué entonces no matamos? Porque sé que eso le desagrada a mi Dios. Y los 10 mandamientos entonces es la brújula, es el carácter que me muestra lo que Dios le agrada. ¿Por qué entonces si tengo una granja y uno de mis bueyes cornea a otro, por qué sé que debo de restituir? ¿Por qué sé que debo de cuidar al otro? ¿Por qué sé que debo de amar a mi prójimo? No porque estoy bajo la ley, porque la ley me ha mostrado el carácter de Dios, porque yo amo a ese Dios, me ha mostrado su carácter y quiero agradarle, quiero obedecerlo. El legalista obedece pero no ama, el cristiano ama, por eso obedece. Fíjate entonces que la nueva ley que habla Pablo, que habla Pedro, que hablan todos en el Nuevo Testamento, Gálatas la describe como la ley de Cristo. Gálatas 6, versículo 1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde,
Pero cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Pablo, ¿cómo me acabas de decir que no estoy bajo la ley, pero me dices que ahora estoy bajo la ley de Cristo? 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley. ¿Te das cuenta? A fin de ganar a estos, entre los que no tienen la ley me volví como los que no están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. ¿Estamos bajo los 10 mandamientos? No. Estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y sabes cuál es la ley de Cristo? Marco capítulo 12, versículo 29. Los fariseos le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús contestó, el más importante es, escucha Israel, el Señor Dios es nuestro Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Mira, hay más de 6,000 mandamientos en el Antiguo Testamento. Más de 600 mandamientos. Hay más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento. Jesús ha cumplido esos mandamientos y nos ha dicho que la ley de Cristo se resume en amar a Dios y amar a tu prójimo. Ahora date cuenta de esto, cristiano. El legalista está obsesionado con reglas, con mandamientos, con ejemplos, con principios, con regulaciones, con estándares. Cristo nos ha dicho que no necesitamos ese manual de 600 mandamientos. Cristo nos ha dicho que el estándar entonces es amar a Dios y amar al prójimo. Y Agustín entonces dijo una vez más, ama a Dios con todo tu corazón y después haz todo lo que quieras. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo. Date cuenta entonces que no estamos bajo la ley, estamos bajo la ley de Cristo. La primera implicación, y ya con esto quiero cerrar, es que muchos de nosotros, te diría que es un síntoma de un corazón no regenerado, es que no podemos discernir qué es amar a Dios y qué es amar al prójimo en nuestra vida cotidiana. Que necesitamos al pastor que nos diga, haz esto y haz esto. Porque no tenemos al Espíritu Santo que nos guíe. No escuchamos a Dios, no amamos a Dios y no sabemos cómo amar a los demás. Y necesitamos a alguien, una institución, una iglesia que te ponga estándares, que te ponga disciplinas, con las cuales te midas, con las cuales midas tu progreso, con las cuales te compares tú y compares a los demás. Pero date cuenta que Jesús no te está dando un nuevo manual, te está dando un nuevo corazón. Y Jesús te está diciendo que el problema de tu obediencia no son la cantidad de mandamientos, sino que es el corazón que no puede amar a Dios y no puede amar a los demás. Date cuenta entonces que el legalista obedece pero no ama. Una cita de Bodhi Bachman, otro teólogo, fíjate lo que dice: el infierno estará lleno de personas que no fumaron, no dijeron groserías y que pudieron haber sido bautizadas. Ponte a pensar en eso. El infierno estará lleno de personas que no fumaron, no dijeron groserías, que están bautizadas. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas convierte a alguien en cristiano. ¿Te das cuenta que puedes obedecer sin amar a Dios? ¿Te das cuenta que el legalista obedece pero no ama? Y el problema del pecador es que no ama y por eso no obedece. El infierno estará lleno de personas que no fumaron, que no dijeron groserías, que fueron muy buenos papás, que tuvieron muy buenas familias.
que no están tatuados, que no escuchan música secular, que no toman alcohol, que nunca fueron al antro. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas convierte a alguien en cristiano. Ya estoy cerrando. Fíjate lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Dice, todo esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Una vez más, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo. Decimos que amamos a Dios. ¿No crees que sería imposible no obedecerlo? ¿Te acuerdas cuando tuviste tu primer crush? Ya sea en la primaria, en el kinder, en la secundaria, donde sea. ¿Te costaba hacer algo por esa persona? Regalarle tus papitas, el frutzi. Lo querías hacer, ¿no es cierto? Dabas todo por esa persona. Servías a esa persona. Amabas a esa persona. Tu obediencia y tu servicio hacia esa persona no era un sacrificio. Qué horrible que el cristiano ha descrito a la vida cristiana como un sacrificio. Me estás hablando del Dios que vistió la desnudez de Adán y Eva, que perdonó el pecado de la humanidad, que ha trabajado en su pueblo a pesar de lo que su pueblo es, que le ha dado a su único hijo, que nos ha vestido con su justicia, que ha absorbido nuestra injusticia, que nos ha dado el Espíritu Santo para poder obedecerlo, para poder amarlo, que nos ha quitado el peso de la ley, que nos ha dado la esperanza de que esto no es todo y Él nos va a dar algo mucho mejor, y que la obediencia siempre trae gozo, y que cada mandamiento que nos da es para nuestro bien y para su gloria. Y en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestro pecado y de nuestra desobediencia, nos ha prometido el perdón de nuestros pecados. Y me estás diciendo que la vida cristiana es un sacrificio. Hermano, no conoces la vida cristiana. ¿De qué me estás hablando? Tienes la promesa de un Dios que te ha dado absolutamente todo, todo a pesar de lo que eres, que te ha dado incluso la habilidad de arrepentirte, la promesa de arrepentimiento, la promesa de redención y de perdón. En medio de tu fragilidad, en medio de tu pecado, de tu desobediencia, no te deja donde estás, sino muchas veces te quebranta y te enseña una vez más que Él es el pan de vida. Me dices que el cristianismo es sacrificio. No sé de lo que me estás hablando. La segunda implicación de esto, hermano, es que quiero que te des cuenta que la obediencia sin redención es imposible. Y eso es lo que la ley nos ha mostrado cada vez. Sin redención, la obediencia es imposible. Y esto creo que nos debería a todos nosotros ayudarnos a cambiar incluso cómo somos como papás o como autoridades, como abuelos, como tíos. Muchas veces esperamos obediencia de alguien que no es regenerado. Y te diría que somos expertos en crear moralismo, pero no redención. Somos ejemplos en imponer estándares a personas que no han conocido la gracia. Nos frustramos con el mundo y con el incrédulo, porque viven como incrédulos. Y entonces les decimos que si quieren ser aceptados y amados, tienen que ser como nosotros, porque nosotros sí obedecemos. ¿Obedeces en serio? ¿Obedeces en serio? ¿Por qué le dices al mundo que sea como tú cuando ni siquiera tú eres capaz de obedecer la ley? Te frustras con el incrédulo porque vive como incrédulo cuando la ley nos ha mostrado que sin redención es imposible obedecer. Y sabes que eso oculta nuestro corazón fariseo, porque llegamos a pensar muy dentro de nuestros corazones que somos capaces de obedecer la ley. Pero hermano, si obedeces un décimo de la ley, es la gracia constante de Dios sustentándote. Y en tu desobediencia es la gracia de Dios constante renovándote.
¿Cómo vivimos como cristianos? ¿Predicamos el Evangelio en nuestro arrepentimiento, en nuestra vida genuina, transparente, de quebrantamiento, de errores? ¿O predicamos un Evangelio moralista? Si quieres ser perdonado, si quieres ser aceptado, debes de obedecer, debes de dejar de hacer esto. Amor, que no me dejas nunca, mi alma, yo descanso en ti, deseo dar a ti mi vida, a ti de quien la recibí. Oh luz que siempre me iluminas, por ti a Dios yo puedo ver. Y ya que la luz celeste brilla, no puedo otra apetecer. Señor, mi Dios, tú nos has mostrado en tu justicia la escoria que somos. Padre, lo incapaces que somos siquiera de desear obedecerte. Y Señor, en tu misericordia nos has dado un nuevo corazón y nos has dado esa prueba del gozo que es amarte, obedecerte. Y ahora en medio de nuestras luchas, Padre, deseamos y queremos obedecerte y como el salmista clamamos, es buena tu ley, es más dulce que la miel. Y mi Dios, te ruego que tú sigas trabajando en nuestros corazones porque todavía no estamos ahí, Padre. No estamos ahí. Mi semana es una lucha constante de querer amarte, obedecerte, de arrepentirme de mi arrepentimiento. Señor, soy un cúmulo de fracasos. Y Padre, te ruego por gracia en esta iglesia que tu Hijo sea suficiente para nosotros. Y sabemos que lo es, Padre, que en nuestros corazones esté esa confianza que Él ha hecho absolutamente todo por nosotros, que nos has humillado por tu ley, nos has salvado por Cristo. Y ahora, mi Dios, nuestra obediencia no es un sacrificio, es un privilegio y queremos obedecerte más. Señor, queremos honrarte cada vez más. Queremos servir a ese Dios que ha dado todo por nosotros. Mi Dios, te ruego esto en Cristo Jesús.